Buenos días. Hoy vamos a adentrarnos en el terreno de la patología oral. Como ustedes saben, esta es una disciplina de la odontología en la cual se estudia el origen de las enfermedades, su evolución y su tratamiento que debe realizarse, si es medicamentoso o si resulta quirúrgico. Vamos a decir que el programa de patología oral lo subdividimos así en esas cosas, el concepto de lo que es una enfermedad. Como ustedes saben, el concepto de enfermedad, de acuerdo a la OPS u OMS, dice que es el completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Esto es algo que resulta, en la práctica resulta muy difícil de cumplir, porque prácticamente no existiría ningún ser humano sobre la tierra que estuviera totalmente sano, porque el que no tiene problemas económicos tiene problemas sociales o tiene problemas mentales. Quiere decir que esos son conceptos muy abstractos, muy difíciles de llevar a la realidad. Pero bueno, eso es lo que hay en este momento. ¿Cómo debe comenzarse? Después teníamos adelante lo que es la historia clínica y el examen físico. Veremos algunas patologías de la mucosa oral, otras patologías de la lengua también aparte, patología de glándulas salivales, patología nerviosa orofacial, que aunque ese es un terreno que compete mucho más bien al neurocirujano y a otro especialista, pero lo debemos mencionarlo porque está incluido la neuralgia del trigémino y otras condiciones más que producen mucho dolor en la cara. Quiere decir que nosotros lo vamos a tocar cada uno de esos temas. Patología de los maxilares, que ustedes saben que se pueden presentar quistes, tumores, otras condiciones más que las veremos. Bien. La historia de la patología, bueno, eso comenzaría, podríamos decir que con los griegos que empezaron a clasificar enfermedades, porque la medicina prácticamente empezó en la época, aunque los egipcios tuvieron grandes aciertos, pero los griegos fueron que organizaron más, por decirlo así, la parte de diagnóstico. El ejercicio de la odontología, como sabemos, es una actividad multidisciplinaria, es decir, ya no se puede trabajar solo. El odontólogo no es un todólogo como lo era antes, que hacía la endodoncia, que hacía la prótesis, que hacía la operatoria, que hacía la radiografía. Ahora mismo ya hay especialistas en todas las áreas. Hay especialistas en endodoncia, especialistas en implantes, especialistas en cirugía, es decir, hay patólogos orales solamente. Quiere decir que ya nadie abarca todo el saber dentro de un área pequeña como es la odontología. Nadie tiene todo el conocimiento para poderlo manejar. Como dice así, hay que dedicarse al estudio de la anamnesia, es decir, investigar siempre, oír primero al paciente. No empezar desde que el paciente llega a decirle que abra la boca y que me deje ver qué es lo que pasa. Hay que oírlo primero, que el paciente te cuente cuál es su problema. Debemos ampliar nuestra visión. No podemos continuar con la misma posición de un pez que si lo sacan del agua se muere. El odontólogo, en su gran mayoría, si lo sacan de la boca, se asfixia. Debemos tener pendiente, mirar al paciente desde cómo camina, cómo llega, cómo se sienta, la respiración, el peso, si está temblando. Es decir, que nosotros pensemos que eso que está ahí no es un diente que viene caminando, sino es una persona que puede tener muchas comorbilidades y dependiendo de nuestra evaluación inicial, así puede influir positiva o negativamente en el tratamiento que vamos a realizar. Es decir, le dejo esto como consejo, atrévase a salirse de la boca y miren al paciente entero, cómo camina, si pesa, si suda, si está tembloroso, todas esas cosas es bueno tomarlas en cuenta. La historia clínica, si realmente hay que tomar en cuenta muchos detallitos que los vamos a ir analizando. En el examen físico, por lo menos ya después que uno ha conversado con el paciente y que le ha preguntado cuál es la queja principal, casi siempre la mayoría de los pacientes en odontología vienen por una carie, un diente que le falta, un tratamiento canal, pero a pesar de eso, nosotros debemos poner un poco de cuidado en las enfermedades sistémicas, las enfermedades generales, porque eso nos puede hacer cambiar mucho el curso de la historia, si no nos fijamos. Pero bueno, vamos a suponer que ya tenemos una historia clínica más o menos las enfermedades más importantes que la veremos ahorita, entonces debemos poner especial cuidado en palpar toda esa cadena de ganglios que ustedes ven, los ganglios que están por delante del oído, que están detrás de la oreja, que están debajo
submentoniano, la cadena del cuello, los que están supraclaviculares, porque cualquier ganglio nos puede alertar hasta de un cáncer. Un ganglio que esté por encima de la clavícula o en cualquiera de las cadenas superficiales puede ser una alerta de una enfermedad maligna que nosotros podríamos, por lo menos si no la tratamos, por lo menos referir al paciente. Es decir, que nosotros tengamos un criterio más amplio de la odontología. También, por ejemplo, le digo, siempre insisto e insistiré en que el paciente odontológico se le debe tomar la presión arterial. Muchos pacientes a veces tienen dolores de cabeza, dolores occipitales, dolores en la nuca, y no han pensado que pudiera deberse a una hipertensión. Si nosotros tomáramos la presión regularmente, quizás podríamos contribuir a detectar muchos hipertensos que no lo saben que lo son. Bueno, vamos a decir que ya empezaríamos a ver el paciente por regiones. Primero, tenemos los labios. Eso que ustedes ven, el labio superior se le llama también, en la parte media, se le llama el arco de Cupido. Si ustedes ven, Cupido era el dios del amor y entonces tiene esa característica de un arco, como ustedes ven en la línea media, parece un arco, lo que pasa es un arco horizontal, eso se llama arco de Cupido. Miramos si tiene su anatomía normal, puede ser que tenga alguna cicatriz, averiguamos si ha sido operado de labio leporino o cualquier otra condición o una herida, pero miramos el labio superior, el labio inferior, la textura, si está reseco, porque si es un paciente que coge mucho sol, el paciente puede empezar a dar manifestaciones de agrietamiento, entonces puede desarrollar un cáncer de labio. Es decir, hay que abusar los ojos, abusar la vista y la historia y no entrar directamente a la causa que el paciente viene, que casi siempre por una carie u otra condición. Pero bueno. El fondo de surco y el frenillo lo vamos a examinar. A veces hemos visto casos en los cuales el uso de una dentadura completa, una dentadura total, puede irritar el frenillo y, ¿por qué no?, hasta desarrollar un cáncer ahí. Recuerden que la etiología del cáncer es una irritación crónica sostenida y un paciente que no tenga unos hábitos de higiene muy buenos y que tenga una dentadura que le esté cortando permanentemente puede desarrollar un cáncer. Es decir, hay que detenerse en mirar los dos frenillos, el de arriba y el de abajo. Es decir, eso es importante, no seguir apresuradamente. Vemos la mucosa del carrillo izquierdo. Chequeamos el conducto de esteno a ver si está permeable. Si sale saliva, la ordeñamos la glándula, es decir, la apretamos por la región maceterina por fuera y veremos si hay salida de saliva o no y la apariencia de la saliva, si el paciente está deshidratado. Es decir, vamos con calma. Puede ser que tenga alguna otra condición, pero mientras tanto miramos la mucosa del carrillo de un lado y del otro lado. Recordar, el conducto de esteno está siempre más o menos cerca al segundo molar superior. Por ahí siempre, en esa región hay que buscarlo, es el conducto de esteno, que es la vía de drenaje de la glándula parótida, que es una de las principales productoras de saliva. El paladar duro, también poner especial cuidado. Muchas veces condiciones como el VIH-Sida comienzan con un sarcoma de Kaposi en el paladar, para que ustedes lo sepan. Una lesión amoratada, aparentemente inocente, a veces es la primera manifestación de un sarcoma de Kaposi y nosotros quizás pudiéramos dar la voz de alerta. Claro, esos pacientes se manejan con un criterio de respeto y de ética, uno no va a alarmarlo, pero sí se puede poner en alerta e indicarle discretamente o sugerirle y chequear si tiene otras condiciones como pérdida de peso, adenopatía, diarrea, ganglios en muchas regiones. Es decir, que el paladar duro puede ser muchas veces la primera manifestación de un sarcoma de Kaposi, de un VIH-Sida. El paladar blando también debemos verificar los hábitos sociales del paciente. A veces pacientes que son fumadores pueden presentar una estomatitis nicotínica, es decir, puede presentar un puntillado en el paladar duro que nos hace sospechar y además por el mismo aliento y los hábitos lo interrogamos y lo aconsejamos si hay alguna lesión que pudiera estar tomando un camino no muy correcto.
La cara dorsal de la lengua. Vamos a ver la lengua. Ahí hay muchas condiciones que después las iremos explicando, pero vamos a decir que está la lengua geográfica, que glositis, que se llama también glositis migratoria benigna, puede haber leucoplasia, puede haber lengua saburrada, hay muchas variadas condiciones que las iremos analizando con cuidado. También la lengua puede ser un indicador en casos de anemias. La lengua puede estar despapilada por déficit, por anemia y ferropénica y otro tipo de anemia. La lengua se ve despapilada, es decir, la lengua se ve lisa. También otras condiciones que se pueden revelar puede ser una glositis sifilítica. Es decir, debemos detenernos en cualquier anomalía, tomar atención y tratar de profundizar en qué condición pudiera estar detrás de eso. Miramos también la cara ventral, en la cual veremos si hay varices. Las varices linguales son relativamente frecuentes. Eso no tiene mucha trascendencia, pero siempre es bueno chequearla. Los bordes laterales, fíjense, en ocasiones puede haber una caries en un molar superior o inferior y esa lengua rozando todo el tiempo contra un borde filoso puede desencadenar un proceso maligno. Póngale especial atención a eso. Si ustedes ven, levantan la lengua, la movilidad también. Una lengua que esté muy adherida al piso de la boca habla de una condición posiblemente maligna. Cuando el piso de la boca está, la lengua está adherida, que no se mueve, también hay ya otra situación mucho más comprometedora, que es la angina de Ludwig, en la cual el paciente ya prácticamente no puede tragar. Esa es una condición que la veremos más adelante. Se llama angina de Ludwig, que eso son de las condiciones que pueden amenazar la vida del paciente y tienen origen dentario, para que ustedes lo sepan. No en todos los pacientes, pero un paciente puede hacerte una angina de Ludwig y tener compromiso de las vías aéreas superiores y el paciente puede morir por asfixia o por shock séptico. Es decir, los dientes no son tan buenos ni tan malos, hay que ponerle su atención y dependiendo también del sistema inmunológico de cada paciente, pero pensar siempre en el paciente entero, no pensar en la muela, no pensar en el diente. Tengan eso muy pendiente. Los dos bordes, como dijimos ahorita, chequen el borde lateral derecho, el borde lateral izquierdo y así veremos en qué condición está. El piso de la boca. Recordar que debajo de la lengua están las salidas de los conductos excretores de las glándulas submaxilares, que se llaman los conductos de Wharton. Palparlo. A veces puede ser que el paciente tenga un durito ahí, una piedrecita. Muchas veces sale un cálculo salival que se origina en la glándula submaxilar y se va moviendo, la misma saliva lo va empujando y eso en el piso de la boca se palpa. Si el piso de la boca está duro también, esa es otra condición que hay que verificarlo. También recuérdense de ordeñar, por decir así, aprieten cada glándula submaxilar de un lado, la derecha y la izquierda, y vean la salida de saliva, a ver si hay algún tipo de obstrucción o alguna anomalía que nos pudiera estar creando problemas. Las encías, bueno, las encías mirar que tenga su papila en condiciones, que no estén hipertróficas. Hay muchas condiciones, muchas gingivitis que ustedes la verán ya en otras asignaturas, como en periodoncia, en cirugía. Y ustedes, hay también las encías pueden estar agrandadas, puede haber hiperplasia gingival debido a algunos medicamentos. Investiguen, puede ser que por pacientes diabéticos o pacientes que toman nifedipina o pacientes que toman inmunosupresores. Es decir, las encías pueden estar agrandadas no simplemente por una gingivitis así y sin causa aparente, a veces puede ser de origen medicamentoso. Entonces es importante saber eso. Si vemos, como dice la historia clínica, es un documento en el cual ustedes deben describir la experiencia que tiene el paciente y su relación directa con el odontólogo. Es decir, nosotros debemos ser muy cuidadosos. En esta época en que las demandas están un poquito de moda, hay que cuidarse y escribir todos los detalles. Inclusive se debe preparar también un documento que muchas personas ya prácticamente se está haciendo casi obligatorio en todas las especialidades de salud, que es el consentimiento informado. Esto no nos va a librar de nada, pero sí es importante que nosotros tengamos ese documento en el cual se le informó, se le notificó al paciente de cualquier condición, cualquier procedimiento, las complicaciones que pudieran surgir eventualmente luego de haber hecho ese procedimiento.
Si se complica, se le advierte al paciente. Eso por lo menos nos da un poco de soporte. No nos va a exonerar totalmente, pero si el paciente tenía conocimiento, no puede decir que no. Claro, hay algunas formas de pensar, algunas religiones en las cuales, por ejemplo, no se le permite transfundir sangre, no se permite hacer el trasplante de órganos. Ya esas cuestiones, es bueno informarlo, porque si llega algún paciente y ocurre algo de eso, si nos toca tratar a un paciente de esas condiciones, es bueno tener un documento que nos puede servir en cierta medida como un descargo legal, pero no se olviden de eso del consentimiento informado. Como dijimos, la historia clínica debe tener toda la radiografía, los laboratorios, los estudios de laboratorio de sangre, hemograma, glucosa, todas las demás pruebas que nosotros consideremos necesarios, certificados, informes de interconsulta, si fue referido al cardiólogo, si fue referido al nefrólogo, al gastroenterólogo, todas esas cosas deben figurar juntas con la historia clínica. También en algunos casos tener hasta los modelos de estudio, si es posible, almacenados para poder que nos sirvan como referencia. La historia clínica, importante, filiación del paciente, o sea, qué edad tiene el paciente, dónde trabaja, recordar. A veces dependiendo, fíjense en esto, son detalles que cualquiera se le pasa. Un paciente que, por ejemplo, trabaje en una planta de baterías, que está inhalando vapores de plomo constantemente, a lo mejor el paciente nos presenta una línea azulada en la encía. Si nosotros vemos eso, y estamos más o menos alerta, lo podemos interrogar y sabemos que ese paciente está trabajando en un sitio donde se huele mucho plomo o en una bomba de gasolina que está también inhalando mucho vapor. Entonces ya uno por la naturaleza del trabajo ya uno se puede orientar y hasta advertirle al paciente que debe medirse un plomo en sangre o la prueba que uno considera, o si no referirlo a de una persona que pueda manejar esa condición. Importante eso. Antecedentes personales y familiares. Ustedes saben que hay muchas enfermedades que tienen una condición hereditaria, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, trastornos mentales, qué sé yo, otras enfermedades dermatológicas, enfermedades autoinmunes, es decir, investigar si los padres están vivos, de qué murieron, si tienen alguna condición especial, si fueron tratados con radioterapia, lo que fuera. Y lo mismo el paciente. Historia de la enfermedad actual. Si un paciente nos llega con una lesión en la lengua o en el labio, le preguntamos qué tiempo tiene esa ulcerita. Si vemos en la boca, es importante que no se les olvide esto. Cualquier lesión que pasa de 7 a 11 días en la boca y no cicatriza, oigan eso bien, que no cicatriza, es maligna hasta que se demuestre lo contrario. No podemos empezar a darle antibióticos, a darle enjuagatorios ni nada. Una lesión de 7 a 11 días que vemos que no cicatriza, aparte de eso también debemos investigar los hábitos sociales, pero independientemente de eso, tomar como referencia una semana y 4 días más o menos, 7 a 11, esa es una lesión maligna y no podemos perder tiempo dándole antibióticos ni dándole enjuague de lo que se nos ocurra, de clorexidina o cualquier otra cosa. Bueno, anamnesis por aparatos y sistemas, los investigaremos más hacia adelante. Vamos a tratar de terminar hasta aquí. No es un examen muy exhaustivo, pero por lo menos investigar su aparato circulatorio, si tiene problemas de hipertensión, si ha sido intervenido, si tiene algún antecedente de cirugía cardíaca, cirugía renal, cirugía de cualquier tipo que fuere, investigarlo también. Una exploración física, vuelvo y les reitero, tomarle la presión siempre a los pacientes y anotarla por cada cita, cualquier referencia. La evolución de la enfermedad también, por supuesto, como dijimos, si es un paciente que ya tiene, habrá condiciones, por ejemplo, que la veremos más adelante, como ameloblastomas, que es un tumor de ángulo de mandíbula o otras situaciones más. Nosotros debemos tener un registro y preguntar qué tiempo tiene eso. Muchas lesiones, a veces, sobre todo la ameloblastoma,
Es una lesión de crecimiento lento que no mata, pero no se detiene. Entonces nosotros también debemos estar muy pendientes para no descuidarnos y empezar a dar antibióticos y dar analgésicos sin necesidad, retrasando, creyendo uno que va a interferir con la evolución del paciente, con la evolución de la enfermedad, y finalmente esa condición va a seguir progresando. Terminar la historia clínica. Con esto ya vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima sección seguiremos viendo aparatos y sistemas.